Bien, el tema del día de hoy yo lo he titulado ¿Cuál es tu Nínive? Todos hemos leído el libro de Jonás. Ayúdenme levantando su mano. ¿Quién ya leyó Jonás? Muy bien, la mayoría. ¿Quién no ha leído Jonás? No pasa nada si no han leído Jonás. El día de hoy vamos a estudiar un poco este libro y aunque ya lo hayas leído, sabemos que la palabra de Dios es una palabra viva y que a veces, aunque tú ya hayas leído algo, de repente Dios te puede hablar de otra forma muy diferente a lo que en su momento Él quiso hablar cuando leíste por primera vez este libro, ¿no? Y especialmente este mensaje de Jonás, en lo particular es una palabra, es un libro que es muy cortito. De hecho, en mi Biblia abarca 2 páginas, pero es un mensaje tan fuerte y tan profundo que habla sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo es que Él fue para con Jonás a lo largo de toda su travesía una guía. Dios fue llevando a Jonás paso a paso durante todo este proceso y muchas veces nosotros en nuestro caminar diario, en nuestro andar diario, podemos atravesar o invariablemente vamos a atravesar por estas etapas, por estas fases en las cuales Jonás fue atravesando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y yo he dividido todo este proceso de Jonás en 6 pasos, 6 puntos en los cuales muy probablemente o seguramente cada uno de nosotros nos encontraremos en alguno de ellos. Y conforme los vayamos viendo, los vayamos estudiando, tú podrás identificar y decir: yo creo que estoy en esa etapa de mi vida, yo creo que estoy en la etapa 1, yo creo que estoy en la etapa 2, yo creo que estoy en la etapa 3. Pon mucha atención, por favor, y permite que el Espíritu Santo pueda obrar y ministrar a tu vida, porque sin duda Él tiene un mensaje dependiendo de la etapa en la que tú te encuentres en este momento de tu vida. No importa en cuál estés, todos hemos atravesado por alguna en algún momento, pero Él tiene una palabra específica para ti hoy, dependiendo del momento en el que tú te encuentres. Entonces, por favor, acompáñenme a sus Biblias, vamos a buscar el libro de Jonás. Y si me ayudan, por favor, ahí en cabina poniendo Jonás 1 y 2, ¿ya lo tienen? Esta primera parte de Jonás, versículo 1 y versículo 2, yo lo he llamado la instrucción. Aquí podemos darnos cuenta cómo Dios le da una instrucción precisa, una instrucción clara a Jonás. Y muchas veces nosotros hemos sido testigos o hemos sido llamados a hacer algo, ¿no? Dios en algún momento de nuestras vidas nos ha hablado y nos ha dicho: Gil, yo quiero que tú vayas y hagas esto, quiero que tú hagas aquello. Ese es el primer momento en el cual Jonás se encuentra en este libro, ¿no? Y dice Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este libro de Jonás fue escrito alrededor del año 660 antes de Cristo, y como les mencionaba, narra y habla la vida o una porción de la vida de Jonás. Jonás habitó en los tiempos del rey Jeroboam, que habitaba en Israel alrededor de los años 780 al 740 antes de Cristo, y esa fue la ubicación geográfica, histórica, en la cual nos encontramos y nos posicionamos. Es importante saber y conocer y entender un poco la historia de lo que estamos leyendo, y era en ese preciso momento para que podamos darnos cuenta, alrededor del año 780, 740 antes de Cristo, cuando Jonás ya era un profeta de Dios, y él le dice: levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad, era la capital del imperio asirio, que para que nos demos una idea más o menos, la capital de Nínive era en ese entonces la ciudad más grande de todo el mundo que en ese momento existía. Era la capital del imperio asirio, que era uno de los imperios más poderosos y más salvajes de los que se tiene registro. El pueblo de Nínive estaba acostumbrado a conquistar como antes, ¿no? Se acostumbraba a conquistar a los pueblos vecinos, a las ciudades cercanas, para seguir creciendo en poderío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos se caracterizaban especialmente por ser un pueblo bárbaro, por ser un pueblo que cuando llegaba a una ciudad y conquistaba,
quemaban todo lo que encontraban a su paso, mataban a todas las personas que había ahí y robaban, saqueaban todas las riquezas del pueblo al que llegaban. Entonces imagínense el temor que infundía en ese tiempo el pueblo de Nínive, el imperio asirio. Bueno, pues este era el pueblo al cual le estaba diciendo Dios: ve y pregona que Nínive será destruida por causa de su desobediencia. Entonces te imaginas el sentir en ese momento de Jonás. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá dicho? Voy solo a la ciudad más peligrosa del mundo conocido, y no solo eso, sino que voy a decirles que será destruida en 40 días, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, seguramente en Jonás pues entró el miedo, entró la incertidumbre, entró la duda. Imagínate que a nosotros nos dieran una instrucción así hoy en día y que nos dijeran: ve a, no sé, el pueblo que tú quieras, el país que tú quieras, y ve y diles que van a ser destruidos. Pues no está tan fácil, ¿no? O sea, humanamente, pues la verdad es que uno sí entiendo a Jonás, que se haya echado para atrás, que se haya ido a otro lado, pero al final él era un profeta y había recibido la palabra directa de Dios, que esa era su voluntad y que tenía que ir a Nínive. Entonces, este es el primer punto en el cual nos encontramos en este proceso del que yo les compartía, ¿no? La instrucción. Él recibió esa instrucción precisa. En el segundo punto, después de que Jonás recibe esa instrucción, vemos cuál es la actitud que toma Jonás, que uno esperaría que al ser un profeta, un seguidor de Dios, que tenía el entendimiento, que tenía y que creía en él, pues la respuesta lógica a lo mejor hubiera sido: pues él inmediatamente escuchó la voz de Dios, se levantó y fue a Nínive a cumplir la voluntad de él. Pero sin embargo no fue así. Dice el versículo 3, si leemos versículo 3 de Jonás, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, le dice Dios: ve a Nínive, y Jonás dice: no, yo me voy a Tarsis. Nínive en la actualidad se encuentra ubicado en los territorios que más o menos comprenden hoy el norte de Irak. Y Tarsis, por otro lado, está en la costa sur de España. Entonces, para que dimensionemos más o menos, uno está al Medio Oriente, a un extremo, y Tarsis se encuentra al otro lado, completamente al otro lado, en sentido contrario a donde él había sido enviado. Es decir, no solo no fue, sino que huyó, o él intentó huir, o creyó, pobrecito, chiquito, creyó que iba a huir de la presencia de Dios y se fue hacia Tarsis. Y muchas veces nosotros, ¿cuántas veces no tomamos la misma decisión cuando recibimos una instrucción de parte de Dios? Y andamos así como que, bueno, pues sí me dijo Dios, pero pues no, yo voy a hacer mejor lo que yo creo que es mejor, lo que más me conviene. Yo creo que a lo mejor Dios se está equivocando y yo mejor me voy a ir a Tarsis porque siento que allá voy a estar mejor e intento huir de la presencia de Dios. Se me figuraba cuando estaba leyendo esta porción a un niño desobediente. ¿No les ha pasado, papás? Me imagino que sí, que cuando tienen a sus hijitos pequeños que les dicen, órale, ya es hora de bañarse, vámonos a que te bañes. ¿Qué hace el niño cuando le dices vete a bañar? Corre para el otro lado. En lugar de irse al baño a donde le dijo su papá o su mamá que te fueras a bañar, el niño que dice, no, yo me voy para el otro lado. Y así, literal, Jonás corrió para el otro lado en lugar de irse a donde le tocaba, ¿no? A mi esposa constantemente le pasa esto. Cuando me dice, Gil, ya métete a bañar, yo corro para el otro lado. No es cierto. No, yo sí me baño cada sábado, haga o no haga falta, pero yo sí me baño cada sábado. Entonces, de esa misma manera, Jonás se comportó como ese niño que quiso hacer su voluntad en lugar de obedecer la palabra que había recibido de parte de Dios. Incluso dice la Escritura que él pagó su boleto, hasta eso era honesto, pagó su boleto y se fue a Tarsis. Pero ¿qué pasó después? Cuando iba en ese trayecto a Tarsis, si leemos Jonás, el versículo 4, ahí mismo en el capítulo 1 y hasta el 15, encontramos la tercera fase o la tercera etapa en la cual Jonás se encontraba, que fue la corrección. Inmediatamente después de que vino la desobediencia, Dios tuvo que meter su mano y aplicar la corrección sobre Jonás, porque Dios tenía un propósito.
Él sabemos que siempre tiene un propósito e invariablemente ese propósito se va a cumplir, lo quieras o no lo quieras. Eso Jonás aparentemente no lo tenía muy claro, porque aunque Jonás haya tomado la decisión de huir de su presencia e ir a Tarsis, Dios iba a hacer su voluntad con él o sin él. Y le dijo después, y en el versículo 4 vemos que dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Para que nos podamos imaginar un poco, ya estaba Jonás en la nave, dice la escritura que había partido de Jope, un puerto ahí en el mar Mediterráneo, y iba en dirección a Tarsis. Entonces empezó la tormenta, una tormenta grande, una tormenta fuerte, en la cual dice la escritura que parecía que la nave se iba a partir. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en una tormenta, en una necesidad, en una dificultad, y pareciera que nuestra barca, que nuestra vida misma está a punto de partirse? Pero Dios no permite que eso suceda. Él simplemente está trabajando en nosotros. Él simplemente tuvo que meter su mano y utilizar la tormenta para que entonces pudiera suceder lo que veremos más adelante. En el versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué estaba haciendo? Se había echado a dormir. Jonás bien a gusto, estaba dormido, los pobres marineros ahí tratando de salvar su embarcación, tirando las cosas al mar para que la tormenta no destruyera su nave. Y Jonás bien bonito ahí dormido, siendo que él era la causa de la tormenta y de la tempestad que estaba azotando en ese momento a la nave. Recordemos que los tripulantes de la nave no eran hebreos, no conocían a Dios. Ellos tenían a sus dioses, creían en otras deidades, pero sin embargo ellos empezaron a pedir y a orar al Dios en el que ellos creían, y empezaron a tirar los enseres que llevaban en su nave para que no se hundieran. Y luego en el versículo 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Cuando él vio, el capitán de la nave vio la actitud de Jonás, que estaba allí dormido, cuando todos estaban luchando y esforzándose por salvar la embarcación, y vio a Jonás ahí dormido, yo siento que hasta coraje le ha de haber dado, ¿no? De decir: oye, estamos todos aquí esforzándonos, trabajando, batallando para que nuestra nave no se hunda, y tú estás aquí dormido. Levántate y ponte a orar. Ponte a orar para ver si tu Dios nos puede sanar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las oraciones que ellos habían hecho a cada uno de sus dioses en los cuales ellos creían, pues no había surtido efecto. Y la tempestad seguía, y los vientos arreciaban, y como vamos a ver más adelante, cada vez era mayor la tormenta, era más el riesgo de que la embarcación se hundiera. Y por eso es que le dicen a Jonás: Jonás, levántate y ponte a orar a tu Dios para ver si así Él tiene misericordia y nos salva y nos rescata de esta tempestad. Y luego en el versículo 7 dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Esto nos dice que cuando el capitán o el patrón, como dice allí, de la embarcación le pidió a Jonás que se levantara, la actitud de Jonás pues no fue la correcta, no fue la adecuada, porque él no se levantó a orar. Si se hubiera puesto a orar en ese preciso momento, seguramente Dios hubiera intervenido y hubiera calmado la tempestad. Pero sin embargo, al no suceder esto, y con la presión encima y con el riesgo de morir, dijeron ellos: pues vamos a echar suertes para ver por causa de qué o de quién es que estamos atravesando por esta tempestad o por esta dificultad. Pero Jonás hasta ese momento se mantenía apático, se mantenía distante. Él no intervenía, él no hacía lo que le correspondía hacer, porque él estaba en un momento de rebeldía. Él huyó, él intentó huir de la presencia de Dios, y él estaba ensimismado en su decisión, en su creencia. Él no quería hasta ese momento saber nada de Dios. Por eso fue su actitud. Y luego en el versículo 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Estas preguntas son
fundamentales, son cruciales. Cuando ellos echaron suertes, en las suertes que echaron, salió que la causa por la cual estaban atravesando por esa tempestad era nada más y nada menos que Jonás. Por eso es de que los marineros le preguntan a Jonás y le dicen: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Específicamente en estos versículos, Dios está hablando no solo a Jonás. La Biblia es un libro que habla personalmente a cada uno de nosotros. Y cuando yo leía esta porción, me imaginaba a Dios hablando a cada uno de nosotros, diciéndonos: ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu tierra? ¿De dónde vienes? ¿Y de qué pueblo eres? Recordemos que nosotros, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, que somos simples turistas, estamos aquí de paso. Esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra ciudad, este no es nuestro pueblo. Sabemos a dónde pertenecemos y a quién le pertenecemos. Y en esas preguntas Dios estaba confrontando directamente a Jonás. Le estaba diciendo: ¿de dónde eres? ¿A qué pueblo perteneces? ¿En quién crees? Cuando le dice cuál es tu profesión, no es literalmente a qué te dedicas. Dios sabe a qué nos dedicamos cada uno de nosotros. Él no necesita preguntarte: hey, ¿a qué te dedicas? Porque no, hace mucho que no volteo a ver en qué andas ahorita. Me perdí, sabía que trabajabas en tal lugar, pero ya no supe dónde estabas. Ahorita, ¿dónde estás trabajando? A él no se le escapan esas cosas. Él no está preguntando literalmente cuál es nuestra profesión. Él está diciendo en quién creemos, en quién estamos confiando, dónde está depositada nuestra fe. Es ahí cuando viene la pregunta que nos confronta a cada uno de nosotros y nos debe de confrontar. Cuando escuchamos estos versículos, es Dios hablando a nuestras vidas diciendo: a lo mejor tú estás ahorita en esa etapa en la cual estás pasando por una corrección, pero como ya lo veíamos, la corrección generalmente viene por causa de una desobediencia. Y tal vez Dios hoy está preguntando a nuestras vidas: ¿pero por qué? ¿De dónde eres? ¿A quién le perteneces? ¿Que no acaso soy yo tu papá? ¿Que no acaso yo te creé? ¿Que no acaso yo te formé? Son preguntas que deben de hacernos a nosotros reflexionar, que nos deben de hacer a nosotros entender que no pertenecemos a este lugar, que no pertenecemos a este mundo. Y ahí estaba Dios hablándole a Jonás, confrontándolo. Pero sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Jonás? Vamos a leer el versículo 9 hasta el 12 y dice: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí en estos pequeños versículos podemos darnos cuenta un poco de cuál era en ese momento el sentir de Jonás. Jonás estaba a punto de morir, ¿están de acuerdo? Estaba la tempestad. Imagínate que estás en una embarcación, imagínate que estabas en medio del mar con una tempestad, una tormenta, en medio de la nada. Prácticamente en ese escenario tú ya sabes que te vas a morir, que en cualquier momento se va a partir la nave y tú vas a morir. Pero sin embargo, Jonás, en lugar de en ese momento entrar o caer a cuentas de que se había equivocado y de arrepentirse, ¿qué le dice a los marineros? No, pues échenme al mar, porque por causa de mí es que estamos atravesando por esta dificultad. Pues échenme al mar y así ya se les acabarán sus problemas. Yo prefiero morir porque sé que me he equivocado, que la he regado, y prefiero morirme. Esa fue la actitud, ese era el sentir de Jonás, era por lo que estaba experimentando, era lo que estaba experimentando en ese momento, eso era lo que él estaba sintiendo. Él estaba decepcionado seguramente, él estaba triste, él estaba decidido a morir porque sabía que se había equivocado, porque él sabía que en lugar de haber ido a Nínive, que era el lugar a donde Dios lo había enviado, él había tomado la decisión de ir a Tarsis, porque era un profeta y tenía entendimiento de cómo obraba Dios y de lo que hacía Dios. Y cuántas veces nosotros, a pesar de tener el entendimiento, a pesar de conocer, a pesar de haber experimentado ya la mano de Dios en nuestras vidas en diferentes circunstancias,
en diferentes momentos, en cada etapa de nuestras vidas, hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Pudiéramos a lo mejor estar como Jonás diciendo, no, pues yo ya la verdad prefiero morirme. Yo ya no puedo más, yo ya no resisto más. Señor, mejor échame al mar para que se acabe mi sufrimiento, para que se acabe mi dolor y pues para no seguir afectando, en este caso, a los marineros que estaban también a punto de morir, ¿no? Humanamente a lo mejor pudiéramos decir, pues Jonás no quería afectar a los marineros. Sí, a lo mejor sí, pero no era de cualquier manera la respuesta que Dios estaba esperando de Jonás en ese momento. Y luego vemos del versículo 13 al versículo 15 cuál fue la respuesta de los marineros, qué fue lo que ellos intentaron hacer ante la actitud de Jonás. Él les dicen ahí, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Primero, importante resaltar en el versículo 11, la actitud de los marineros fue, no, vamos a intentar salvarnos todos, no vamos a echar al mar a Jonás, porque a pesar de que ya sabían que era él el causante de la tempestad, ellos dijeron, no, vamos a esforzarnos, vamos a tratar de llegar a la orilla. Seguramente ya no les faltaba mucho para llegar a la orilla. Y ellos dijeron, no, vamos a intentarlo, vamos a tratar de llegar y salvarnos todos para que no caiga sobre nosotros la muerte de este hombre. Pero sin embargo dice ahí que la tempestad se hacía cada vez mayor. Dios no iba a permitir que eso sucediera, porque Él tenía un mensaje, Él tenía un propósito preparado para ese momento, para ese lugar y para cada uno de ellos. Porque como vemos en el siguiente versículo, en el 12, ellos, ¿qué dice ahí? Clamaron a Jehová. Ellos que no conocían de Jehová, ellos que creían en otros dioses, cuando fueron testigos y vieron la tempestad y lo que estaba sucediendo y el poder de ese Dios y cómo estaba obrando sobre Jonás y aún sobre ellos en esa tormenta y en esa tempestad, clamaron a Jehová. Cosa contraria a lo que Jonás, siendo que él era el profeta, siendo que él era el israelita, no hizo. Él seguía hasta ese momento sin orar, sin clamar. Él seguía en rebeldía. Él seguía diciendo, no, yo no quiero ir a Nínive. Yo no voy a obedecer la voz de Dios. Pero ellos, los marineros, en su miedo, en su desesperación, en medio de la tempestad, empezaron a clamar, empezaron a orar. Fíjense cómo Dios, aún en esos momentos, Él se mueve, Él obra. Era necesario que eso pasara para que aún esos marineros conocieran y se arrepintieran. Porque dice ahí que clamaron. Ellos se arrepintieron. Ellos comenzaron y entregaron su vida a Dios por causa de esa tempestad. Entonces, aún en la dificultad, aún en nuestra dificultad, pudiéramos ser instrumentos usados por Dios para que Él cumpla su propósito, sin quererlo, sin buscarlo. Jonás no se subió a esa nave para ministrar o predicarle a esos marineros, ¿están de acuerdo? Él iba con un propósito, huir. Pero aún en esas circunstancias, Dios usó a Jonás para que ellos se convirtieran y creyeran en Él. Y luego en el versículo 14, dice, entonces clamaron a Jehová, en el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahí ya cuando vieron los marineros que definitivamente no iban a poder, que la tempestad era grande, que la tormenta era fuerte y que no iban a poder humanamente salvar la embarcación, tomaron la decisión de tomar a Jonás y echarlo al mar. Y luego en el versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esta es una muestra de cómo Dios se manifestó a cada uno de ellos y cómo fue que se convirtieron en ese preciso instante. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez de 3 días y 3 noches. Eso sí, me imagino que en algún momento habíamos escuchado, ¿no? Esa parte, que Jonás había sido devorado por dice ahí un gran pez,
No se dice si es una ballena o no, simplemente dice un gran pez que devoró a Jonás y vivió allí durante 3 días y 3 noches. Entonces, Jonás tuvo que haber pasado por todo ese proceso para que pudiera llegar el siguiente punto o la siguiente etapa en la cual Jonás entró inmediatamente después de su rebeldía. Hasta aquí él fue rebelde, él decidió no obedecer, él decidió no escuchar la voz de Dios y por eso fue que tuvo que ser sometido a esa corrección. Y ya estando ahí, el capítulo 2 de Jonás nos enseña cómo él entra inmediatamente al siguiente punto o la siguiente fase, que es el arrepentimiento. Después de que Jonás fue sometido a esa prueba, después de que Jonás tuvo que ser devorado y echado al mar, fue hasta entonces cuando vino el arrepentimiento de Jonás. Y el versículo 2, las primeras palabras que dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Este era el plan inicial de Dios cuando giró la primera instrucción a Jonás de decir: ve a Nínive. Lo que Dios esperaba de Jonás era que Jonás orara y obedeciera a su Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Por su desobediencia tuvo que pasar todas estas dificultades, todas estas pruebas, todas estas tempestades para caer al final en lo que inicialmente tuvo que haber caído Jonás, que era obedecer, reconocer y orar. Suena muy fácil, ¿no? Suena sencillo decir, pues sí, si yo recibo una instrucción de Dios, pues yo oro y obedezco. Pero, ¿de verdad es tan sencillo? ¿De verdad es tan fácil? Nosotros en nuestra vida diaria generalmente estamos así, atentos a la voz de Dios, en la que en cuanto recibimos una instrucción, oramos y decimos: sí, Señor, yo voy a Nínive, yo haré lo que tú me estás mandando. Tristemente no es así. Por eso esta porción, por eso este libro de Jonás es una enseñanza que pareciera un libro sacado de los cuentos de Disney, ¿no? Pero no, es una historia que habla sobre nuestro proceso y sobre nuestras vivencias y cómo Dios está obrando, está trabajando en cada uno de nosotros independientemente de la etapa en la que nos encontremos. Entonces aquí Jonás iba a entrar a esa cuarta etapa que les digo yo, es el arrepentimiento. Aquí Jonás se arrepiente y empieza a orar. ¿Dónde estaba Jonás en ese momento? Adentro del gran pez. Él ya había sido devorado y empieza a orar. Y todo el capítulo 2 habla sobre ese proceso que vivió Jonás. Si leemos el versículo 2, dice: y dijo Jehová en mi angustia, y dijo: invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Hasta que no reconoció Jonás y se arrepintió y reconoció que todo lo que le había sucedido. Este capítulo 2 narra esa parte después de que Jonás cae de la embarcación, o mejor dicho, que lo echan. Por lo que menciona ahí, se pudiera concluir o podemos entender que él fue hasta lo más profundo del mar, porque dice ahí que alga enredó su cabeza. Seguramente fue tanta la frustración, la desesperación, que él estaba en medio del océano, en medio del abismo, experimentando una muerte segura. Ya encontrándose en esas circunstancias, en esos precisos momentos, yo creo que Jonás ya no pensaba en salvarse. Imagínate tú en el fondo del mar con una alga enredada a tu cuello, con todo en tu contra, sin nada a tu favor, pues lo único que esperas ya en ese momento es la muerte. Es decir, a ver en qué hora ya Dios me lleva, porque pues ya no puedo más. Ya estoy, él sí literal, con el agua hasta acá. ¿Y cuántas veces de verdad nosotros no estamos con el alga enredada en nuestro cuello? Con el agua literal cubriéndonos por completo. Y es hasta ese momento cuando decimos: Señor, por favor, sálvame.
Y tuvo que venir Dios y utilizó Él en su majestad y en su poderío a un gran pez para que lo rescatara y fuera en ese momento cuando él pudiera arrepentirse. Y Dios escuchó su oración. Dios prestó atención a la oración de Jonás, porque dice ahí que al tercer día él fue echado afuera del cuerpo del gran pez. Pero tuvo que pasar toda esa prueba, toda esa dificultad en su vida para que él pudiera arrepentirse. Después, en el versículo 3, cuando ya es echado fuera del gran pez, relata ahí el texto que él finalmente fue a Nínive. Volvió a orar Jonás y le dijo: Señor, heme aquí. Y Dios le dijo: levántate y ve a Nínive y proclama contra ella que en 40 días la ciudad será destruida, porque hasta mí ha subido su maldad. Es decir, la misma instrucción que había recibido desde un principio se la volvió a dar. Dios no se movió. Dios no va a decir: bueno, ya vi que sí te arrepentiste y creíste, te la perdono. Ya no hagas lo que te había pedido que hicieras en un inicio. Ya no vayas a Nínive. No. Dios se mantuvo firme en su instrucción y le dijo a Jonás: ve a Nínive y diles que morirán y que la ciudad perecerá en 40 días por causa de su maldad. Y Jonás ya no le quedaba de otra. Jonás tuvo que ir, y relata la escritura que Jonás fue y entró a Nínive y empezó ahí a proclamar y empezó a hablarle a la gente hasta que pudo lograr que se arrepintiera el pueblo de Nínive. Dice la escritura que por causa de ese mensaje, el pueblo de Nínive, ese pueblo de bárbaros, ese pueblo que decíamos al principio que mataba, que hurtaba, que asesinaba, que incendiaba y que acababa con todo a su paso, ese pueblo terrible, por causa de la predicación de Jonás, se convirtió y reconocieron a Dios como su Dios y se arrepintieron de sus actos. Y después de eso vemos cuál fue la respuesta de Jonás. Hasta ahí pudiera parecer que pues todo se cumplió, ¿no? Que Jonás obedeció, que se hizo la voluntad de Dios y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero no, porque Jonás iba a salir con otra de Jonás. Y si vemos el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, veremos cómo Jonás entra en esta quinta etapa en la cual pudiéramos encontrarnos tal vez algunos de nosotros, que es la rebeldía. Jonás entró en rebeldía nuevamente. Y dice el versículo 1 al 5, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso yo me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces bien tú en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en esa ciudad. Ahí podemos ver cómo la actitud de Jonás nuevamente no fue la correcta. Nuevamente Jonás se equivoca al ver la respuesta de Dios. Seguramente Jonás esperaba que Dios cumpliera su palabra sobre el pueblo de Nínive, porque hay que recordar que eran enemigos de ellos, eran un peligro para ellos como pueblo. Ellos podían ser en cualquier momento atacados por Nínive, y por el poderío militar que tenían, era muy seguro que pudieran derrotarlos. Entonces seguramente Jonás quería que se cumpliera la voluntad inicial de su Padre Dios al decirle que en 40 días la ciudad sería destruida. Por eso cuando Dios dice en el capítulo 3, se arrepiente y perdona a Nínive, la actitud de Jonás fue de decir: pero ¿por qué los perdonaste? Por eso no quería yo venir, por eso yo me fui a Tarsis, porque ya sabía que tú eres un Dios bueno y misericordioso y que en algún momento ibas a perdonar a Nínive. Y él humanamente no quería que eso sucediera. Él quería que la mano de Dios destructora viniera sobre su enemigo y destruyera a Nínive. Y él en su rebeldía dice: no, pues entonces yo ya me voy.
¿Y cuántas veces nosotros no actuamos así? Decimos, no, pues yo ya me voy, hazle como quieras, yo ya me voy de aquí y yo ya no quiero saber nada más. Y Jonás se salió, se fue de Nínive porque en ningún momento recibió la instrucción de Dios de decirle, vete ya de Nínive, has cumplido el propósito por el cual te mandé, eres libre y te puedes ir. En ningún momento lo vemos, no lo menciona. Ahí dice claramente, Jonás salió de Nínive, se hizo una enramada porque estaba a las afueras de la ciudad, en un desierto, con el sol encima de él, y él aún prefirió estar ahí, haciéndose ahí una enramada. Una enramada era haz de cuenta que agarró unos pedazos de unas hojas, unas ramas, y se las puso como techo para que el sol no pegara tan fuerte en él. ¿Qué necesidad tenía Jonás de estar haciendo eso si podía estar gozándose con el pueblo de Nínive porque Dios los había perdonado y por causa de su mensaje había sido? ¿Tú crees que Nínive no lo iba a aceptar, no lo iba a adoptar, no lo iba a querer? Claro que sí, porque por causa de su mensaje la salvación iba a llegar a su pueblo. Pero sin embargo él en su rebeldía, en su coraje, dijo, no, yo me voy de aquí. Se fue a las orillas y ahí se puso unas ramas para que no le pegara tan duro el sol. Esa fue la actitud de rebeldía que Jonás asumió después de haber hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no obramos de la misma manera? Está bien, Señor, voy a hacer tu voluntad porque sé que eres Dios y pues lo tengo que hacer. Tú me estás ordenando y me estás diciendo que yo haga esto, está bien, lo voy a hacer. Pero cuando concluimos con la obra o la voluntad de Dios, decimos, pero yo no lo quería hacer. Tú me mandaste a hacerlo, pero yo no lo quería hacer. Nunca hubo un real y verdadero convencimiento en el corazón de Jonás de hacer la voluntad de Dios. Y por eso fue que cayó en esa rebeldía. Y por último, en la última etapa en la cual Jonás entró, fue la enseñanza. Dios tenía un propósito desde el principio. Él sabemos que es todopoderoso y que todo lo sabe y que todo lo ve. Y Él ya sabía, pero Él tenía preparado una enseñanza para Jonás y para cada uno de nosotros a raíz de esta conducta y de esta actitud de Jonás. Y del versículo 6 en el capítulo 4 al versículo 11 podemos ver cuál era esa enseñanza que Dios tenía preparada para Jonás y para cada uno de nosotros. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8 y dice en el capítulo 4: y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aún a pesar de la actitud de rebeldía de Jonás, la decisión de Dios fue de misericordia. Y él hizo una calabacera. Una calabacera es una planta que como fruto da la calabaza, pero es una planta grande, una planta que era capaz de proveer sombra a Jonás en ese momento en el cual se encontraba en el desierto. Y una calabacera pues no sale de la noche a la mañana, no crece de un día para otro. Fue un milagro el hecho de que Dios proveyera a Jonás de esta calabacera porque se compadeció de él, porque vio cómo Jonás estaba ahí con esa enramada toda fea y dijo, no, yo te voy a dar una calabacera para que no se te queme tu cabecita, para que estés a gusto ahí. Estás de rebelde, pero mira, te amo y no quiero que te me vayas a morir ahí de una insolación. Ahí te va una calabacera. Y le puso una calabacera. Y Jonás, ¿qué dice ahí? Se alegró. El versículo 9 dice: entonces dijo a Jonás, en el 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recinto, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez Jonás, deseando la muerte en lugar de la vida, a pesar de ser testigo de la misericordia y de la grandeza de Dios y de los milagros que estaba obrando en su vida. Nuevamente Jonás dice, no, yo prefiero morirme. De veras que yo no sé por qué Dios escogió a Jonás, pero bueno, sí sé, por un propósito para enseñarnos a cada uno de nosotros. Y luego viene en el versículo 9, entonces dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué denota esta respuesta de Jonás?
estaba molesto, estaba enojado, como ese niño pequeño que dice, sí, estoy enojado, hasta la muerte. Cuando regañas a tu hijo y que sabes que tienes la razón, pero que lo estás regañando, y que tu hijo se te pone rebelde y dice, no, es que no me gusta que me estés llamando la atención. Así estaba yo creo Jonás, en ese momento pasando por esa circunstancia. Él decía, sí, estoy enojado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le había quitado la calabacera que había puesto ¿quién? Dios. Ni siquiera la había puesto Jonás. Él no había trabajado nada por esa calabacera. Él tenía una ramada toda fea ahí que no servía para nada, seguramente. Por eso Dios le puso la calabacera. Pero así como Dios da, Dios quita, por el puro afecto de su voluntad, con un propósito, que a veces no lo entendamos, eso es otra cosa. Ahí Jonás estaba entendiendo el propósito, no lo estaba entendiendo. Él estaba necio y terco y enojado porque Dios le había quitado su calabacera. ¿Y cuántas veces a nosotros Dios no nos ha quitado nuestra calabacera? Y hacemos también nuestro berrinche como Jonás y decimos, yo estoy enojado porque Dios me quitó esto, porque yo estaba bien a gusto aquí y Dios me tuvo que mover, Dios me tuvo que quitar, Dios me tuvo que hacer, Dios me tuvo que pasar por esta prueba, Dios me tuvo que hacer pasar por esta dificultad cuando yo estaba bien cómodo abajo de mi calabacera. ¿Por qué Dios ya no me amas? Sí, sí te ama, pero es necesario que te quite lo que Él te ha dado para que tú puedas entender que toda su grandeza proviene solo de Él y que todo cuanto tenemos es solo de Él y de nadie más. Todo cuanto tenemos en esta vida es de Él, ¿estás de acuerdo? Nada nos pertenece. ¿Con qué llegamos cuando venimos a este mundo? Con nada. ¿Con qué nos vamos a ir? Con nada. Todo cuanto tenemos aquí le pertenece a Él. Y Jonás estaba molesto, estaba rabioso, dice ahí, estaba furioso porque le había quitado su calabacera. Pero luego viene la enseñanza, viene el mensaje con el cual Jonás iba a ser ministrado, con el cual Jonás iba a entender el propósito por el cual Dios estaba obrando de esa manera en su vida y en la nuestra. Porque Dios sigue obrando hasta esta fecha en nuestra vida y lo va a seguir haciendo hasta que partamos de este mundo y estemos con Él. En el versículo 10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ahí termina el libro de Jonás. Si se fijan, parece un final así como medio cortado. A lo mejor uno esperaría la respuesta de Jonás después de que viene esta enseñanza, después de que Dios habla y le dice por qué hizo las cosas. Ahí termina el libro. Y no es porque ahí se le haya barrido a alguien, a Jonás, o se haya perdido el texto, no. Literalmente ahí termina el libro de Jonás, porque ya no había nada más que agregar, ya no había nada más que decir. Dios había dado su enseñanza en ese momento y le había dicho a Jonás, si tú tuviste lástima por esa calabacera que no tuviste nada que ver en su elaboración y aún a pesar de eso sentiste lástima de ella, ¿cuánto más yo, que soy Dios, no tendré lástima de Nínive, que es mi creación y que quiero que ellos se salven? Eso era lo que Jonás no había entendido. Y es lo que Dios habla a nuestras vidas todo el tiempo, todo el tiempo. Él espera que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Él espera que cada uno de nosotros podamos ser salvos. Él mueve todo en este mundo, todo lo que se mueve aquí es con un solo propósito, que todos conozcamos de Él. Los que ya hemos conocido de Él, tenemos un propósito en este lugar, que es llevar el mensaje a los que no conocen. Pero todo se mueve, todo gira en torno a ese propósito eterno en el que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Él vio la situación por la que estaba pasando Nínive y sin duda, creo yo, le dolió en su corazón ver a su pueblo, a su creación, matando, robando, destruyendo y haciendo barbaridad y media. A lo mejor nosotros no estamos matando, robando, hurtando, quemando, seguramente no, pero nada más es cuestión de salirnos aquí y ver cómo está el mundo y ver cómo están las circunstancias
y pensar, ¿esa gente de verdad conocerá de Dios? ¿En algún momento tendrá Él misericordia para que puedan arrepentirse y venir a los pies de Él? Eso es el mover de Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito eterno de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, que todos podamos conocer. Y Él lo va a hacer con o sin Jonás, Él lo va a hacer con o sin ti. Él va a hacer su obra, Él va a cumplir su propósito, quieras o no quieras, lo hagas o no lo hagas. La diferencia está en que si queremos o no queremos. Si queremos ser rebeldes como ese Jonás, o si queremos ser obedientes y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este lugar. Porque no es coincidencia, no es casualidad que hoy estemos aquí reunidos nuevamente por su misericordia, por su gracia, escuchando este mensaje, porque Él nos está preparando y nos está diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Cuál es tu Nínive? Yo les decía en un principio, ¿cuál es tu Nínive? Seguramente tú ya pudiste pensar en estos minutos cuál es tu Nínive, y si no lo has hecho, yo quiero pedirte que pienses en cuál es tu Nínive. ¿Cuál es esa instrucción que Dios te ha dado en tu vida y que te ha dicho, levántate y haz esto? Levántate y haz esto. ¿Y en qué postura te encuentras hoy? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás siendo rebelde? ¿Estás siendo pasado por prueba? Yo no sé por qué circunstancia estés atravesando. Yo no sé por qué situación estés pasando. Pero lo que sí me queda claro es que por lo menos en una de ellas estás. Por lo menos en una. No puede ser que no estés en ninguna de las que acabamos de mencionar. Invariablemente estás en una. A lo mejor te acaba de dar la instrucción, que no lo creo. La verdad no lo creo. Pero tal vez, a lo mejor para los que recién están aprendiendo y conociendo de Él, tal vez sí, ¿no? Pero la mayoría de los que estamos hoy aquí, seguramente ya desde hace un tiempo recibimos, si me ayuda por favor el grupo de alabanza, seguramente ya desde hace algún tiempo recibimos una instrucción en nuestras vidas y Él ya nos dijo, levántate y ve a Nínive. ¿Y en qué etapa estás tú?